Mira qué sucede si metes tu tarjeta de crédito en un matraz con acetona. ¿Es quita esmalte, básicamente? Es quita esmalte. Ok. Empieza a hacer efecto muy rápido. Impresionante. Esta es una que metimos hace como 30 minutos. Haremos esto. ¿Esa era una tarjeta de crédito hace 30 minutos? Sí. ¿Por qué se ve? Ok, ya vi ese como marco que está dentro. Sí, ¿Todas esas bandas son una antena? exacto. Esa es la antena y el chip está justo en medio. Mm, Y lo que vamos a hacer ahora es ver si aún funciona. ok. Uh, Ahí está. Esta es la parte importante. ¿Es todo? Sí, esta es tu tarjeta. En teoría, si lo pones ahí, debería funcionar. Vamos, tarjetita, tú puedes. Sí, debería. Aún tienes $20, ten fe. Creo que por eso la antena es tan importante. Sí, ¿verdad? Voy a intentarlo. Oh, Muy bien, con la antena funciona. ¿funcionó? Sí. ¡Wow! ¿No es genial? Esta es solo una de las tecnologías ocultas en una tarjeta de crédito. Y su origen se remonta hasta una operación de contrainteligencia supersecreta de la CIA. En estos 2 videos revelaremos todas las características ocultas en las tarjetas de crédito y las pondremos a prueba para ver si realmente son tan seguras. Incluso, trataremos de robarle a MKBHD $10,000 de su iPhone bloqueado. Son muchos ceros. Cuidado con eso. Ay, por Dios. Esto no me gusta nada. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de niños soviéticos visitó al embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. Le regalaron una placa tallada a mano del Gran Sello de los Estados Unidos como reconocimiento de la reciente alianza entre ambos países. El embajador exhibió orgulloso la placa en su oficina. Pero lo que no sabía era que dentro había un dispositivo de escucha secreto, un micrófono. Este micrófono fue el primero de su tipo. No usaba batería, ni enchufe, ninguna fuente de alimentación. Así que cuando el equipo de contrainteligencia revisó la oficina, no lo encontró. De hecho, no fue detectado durante varios años. Pero en 1951 ocurrió algo extraño. Un operador en la cercana embajada británica estaba monitoreando canales de radio soviéticos cuando escuchó a personas que hablaban, no en ruso, sino en inglés. Un inglés que venía de adentro de la residencia del embajador de Estados Unidos. Pero a pesar de varias inspecciones del lugar, los estadounidenses no pudieron encontrar dispositivos ocultos. Luego, en 1952, detectaron una señal de radio que provenía de la oficina del embajador. Dijeron, viene de detrás de esa placa en la pared. Quitaron la placa y la pusieron en otro lado. Arrancaron todo el yeso, intentando encontrar micrófonos ocultos en la pared, pero no había nada, absolutamente nada. Joseph Besham, quien era todo un héroe, señaló la placa y dijo, no diga nada, vamos afuera y hablemos. Y dijeron, bien, desarmémosla. Forzaron el sello y, para su horror, descubrieron el micrófono. Parecía simple, una antena conectada a una pequeña cavidad de cobre. Pero lo que lo hacía tan difícil de detectar era que no tenía fuente de alimentación. Permanecía totalmente inactivo hasta que los soviéticos lo activaban a distancia. Para ver su funcionamiento, vamos a simular enviar unas ondas de radio al micrófono y monitorear cualquier señal recibida. Empezaremos en 800 MHz y luego vamos a ir aumentando la frecuencia. Al principio no pasa casi nada. Pero alrededor de los 900 MHz recibimos una fuerte señal de retorno. Y es que cuando las ondas de radio inciden en la antena, su campo eléctrico tira de los electrones que hay dentro, haciendo que oscilen y generen una corriente alterna dentro de la antena, la cual a su vez vuelve a irradiar una señal. En la mayoría de las frecuencias, esa señal es muy débil, pero alrededor de los 900 MHz, cada impulso de las ondas de radio se alinea casi perfectamente con la oscilación de los electrones, y cada ciclo refuerza al anterior y se produce resonancia. Como resultado, obtenemos una señal fuertemente rerradiada. Esta frecuencia de resonancia es única para un objeto o circuito dado y varía según sus propiedades eléctricas, como la capacitancia. Los soviéticos se dieron cuenta de que podían usar esto añadiendo una cavidad. Lo que necesitamos es una cavidad resonante que esté muy bien afinada como un diapasón para radio. Obviamente hay una capacitancia entre este extremo y la lámina, y conforme el diafragma se mueve hacia adentro y hacia afuera, la capacitancia cambia, y eso cambia la sintonía de este
diapasón electrónico. Así que cuando la gente en la habitación habla, el sonido hace vibrar el diafragma, lo que cambia la capacitancia entre ambas placas y esto a su vez modifica la frecuencia de resonancia. Se produce un movimiento de 10 nanómetros, suficiente para cambiar la frecuencia de resonancia. Eso cambia la amplitud de las ondas de radio que se reirradian. Así que terminas con una señal de retorno que contiene la onda de radio original, pero envuelta por la onda sonora. Es una técnica llamada amplitud modulada y es la misma utilizada para crear la radio AM. Y cuando los soviéticos querían escuchar una conversación, lanzaban ondas de radio desde afuera, desde una camioneta o un edificio cercano. Y luego recibían la onda de radio que regresaba del dispositivo y extraían la información de sonido modulando esa señal de radio. Los estadounidenses llamaron al micrófono La Cosa porque al inicio no sabían cómo funcionaba. Fue creado por el inventor soviético Leon Theremin, a quien en la década de 1940 obligaron a construirlo mientras era prisionero en un gulag. Es la misma persona que inventó el instrumento eléctrico sin contacto que lleva su nombre. ¿Y qué hicieron el presidente y la CIA luego de descubrir el micrófono que los había estado espiando durante 7 años? No le dijeron a nadie. Se dieron cuenta de que era un aparato muy adelantado a su propia tecnología de espionaje. Esto era nuevo. Nadie lo había hecho antes. No podían hacerle frente. Así que empezaron a trabajar en secreto en su propia versión mejorada del aparato. Mientras tanto, en el resto de Estados Unidos, la economía de la posguerra florecía. Por primera vez, familias normales podían pagar cosas que solían ser lujos. Televisiones, carros, incluso vuelos. Pero pagar por artículos tan caros era complicado. Tenían que llevar grandes cantidades de efectivo o extender un cheque que podía tardar días en cobrarse. Los bancos vieron una oportunidad. Si podían facilitar el consumo, los gastos se dispararían. El primer banco en capitalizar eso fue Bank of America. En 1958 lanzaron la Bank America. Es dinero en una forma más versátil. que les permitía a los consumidores comprar productos caros a crédito. Esta fue la primera tarjeta de crédito universal. A finales de la década circulaban 2 millones de tarjetas y más de 20,000 comerciantes ya las aceptaban. Unas décadas más tarde, esta tarjeta se usaba en todo el mundo con otro nombre: Visa. Pero estas tarjetas tenían 2 problemas. Primero, en cada transacción el vendedor tenía que imprimir físicamente los detalles de la tarjeta en 2 recibos, uno para el cliente y el otro que luego enviaría al banco. Por eso los números en las tarjetas viejas estaban en relieve. Sin embargo, todo este proceso era inconveniente para el cliente, que estaba acostumbrado a usar efectivo, pero incluso más inconveniente para los comerciantes. Tenían que enviar los recibos por correo al banco o llevarlos ellos mismos. Luego el banco debía revisarlos visualmente para autorizar el pago. Eso significaba que para que el vendedor recibiera los fondos, podían pasar días. Así que el primer problema era la velocidad. Y de hecho eso dio lugar al segundo problema, la seguridad. Un criminal podía comprar algo con una tarjeta robada o falsificada y varios días después, cuando los bancos se daban cuenta de que los habían defraudado, el criminal ya estaba lejos. A medida que los delincuentes se volvían más astutos, el fraude aumentaba. A fines de los 60, el fraude con tarjetas de crédito les costaba a los bancos $100 millones al año. Unos 1,000 millones actuales. Por lo que los bancos necesitaban un mejor sistema, uno más rápido, pero también más seguro. En la sede de la CIA enfrentaban un problema similar. Para entrar al edificio, el personal presentaba una tarjeta de identificación a un guardia que la inspeccionaba y decidía si podían entrar. Este proceso era lento y la información de la tarjeta estaba claramente visible. Así que, si lo piensas, no era tan difícil clonar una identificación para, digamos, un espía soviético. A principios de la década de los 60, buscaban una identificación más segura para los funcionarios de la CIA. Para esto, recurrieron al ingeniero de IBM, Forrest Perry. Perry sabía que los cassettes de audio almacenaban información en cinta magnética y se preguntó si podría usarla para almacenar datos en las identificaciones. Logró hacerlo con bastante facilidad, pero no podía hacer que la cinta se quedara pegada a las tarjetas. Simplemente se caía. Frustrado, le comentó el problema a su esposa mientras ella planchaba. Se dice que ella le sugirió planchar la cinta en la tarjeta. Y la idea literalmente pegó. Lo más interesante de las bandas magnéticas, y esta es una tarjeta vieja de nuestro compañero Casper. Vamos a demostrar que si pones un poco de limadura de hierro en la parte de atrás, la pasamos por aquí, puedes ver cómo se adhiere a esa banda magnética. Sí. Y si le quitamos un poco de esto, ¿ves esas líneas?
de unos y ceros. ¿Solo porque es magnética? Sí, puedes leer una banda magnética solo con limadura magnética. Creo que tiene mucho sentido. Wow, Sí. ok. Pero también puedes ver lo sencillo que es. Al final solo son unos y ceros, ya sabes, Un está en código. sí. Y ese código lo puede leer este aparato. Sí, aquí está toda la información. Casper Möbius. Ah, sí. ¿Es el nombre y el número de la tarjeta? Sí, ahí está. Las primeras tarjetas de crédito con banda magnética salieron en 1970 y redujeron drásticamente el tiempo requerido para procesar una transacción. No solo hicieron que gastar fuera más fácil, también fue más fácil para el banco identificar y bloquear rápidamente pagos sospechosos. Estas tarjetas parecían resolver los problemas de velocidad y seguridad, justo lo que ofrece Saily, nuestro patrocinador. Ahora mismo estoy viajando a Nueva York y cuando aterrice voy a usar Saily para asegurarme de estar conectado sin problemas. Solo tienes que bajar la app de Saily, buscar el destino, yo quiero Estados Unidos, y luego eliges un plan que se ajuste a tu viaje. Y al finalizar la compra utiliza el código Veritasium para obtener un 15% de descuento. Y lo mejor es que, en cuanto aterrizo, puedo usar mis datos móviles normalmente. Puedo abrir mapas, pedir un Uber o llamar a mi mamá para decirle que llegué bien. Y esto sin tener que buscar el Wi-Fi del aeropuerto o alguna otra red pública insegura, formarme para comprar una SIM local o depender de las altísimas tarifas de mi operador de roaming. También es mucho mejor que cambiar tarjetas SIM físicas. En cuanto instalas la eSIM de Saily, no tienes que instalar otra cuando visitas distintos países. Solo ve a tu app y cámbiala desde ahí. Y Saily ofrece planes para más de 200 destinos distintos. Así que si vas a viajar por diferentes países, obtén un plan regional o uno global. Y el plan Ultra de Saily lleva la comodidad aún más allá. Te da datos ilimitados y ventajas exclusivas como acceso a salas VIP en los aeropuertos, servicios de acceso rápido y herramientas avanzadas de seguridad en línea. Baja la app de Saily con el QR que aparece en pantalla. Y antes de finalizar, usa el código Veritasium. Así puedes compartir tu código de referidos para obtener más descuentos. Gracias a Saily por patrocinar este video. Ahora volvamos al show. Estas tarjetas nuevas parecían resolver los problemas de velocidad y seguridad, pero la banda magnética tiene una debilidad crítica. Así se leen las tarjetas de crédito, pero también pueden escribir en ellas. Esta es una tarjeta en blanco. Si le ponemos un poco de polvo magnético aquí, en realidad no pasa nada. Pero si escribimos en ella, vamos a leerla, a ver qué aparece. Ah, parece como si fuera la misma tarjeta de Casper con el 0009 y el número de banda súper largo. Exacto. Eso significa que si le ponemos limadura magnética va a aparecer lo que está escrito. Ahora se ve que tenemos algo. Sí. Podemos alinearlas y ver que tienen el mismo código. A lo mejor no se ve bien en la Sí. luz. Clonar tarjetas así y luego usarlas para robar dinero era tan fácil y tan efectivo que algunas personas hicieron todo un negocio de eso. En esa época, ¿no? Teníamos lo que llamábamos Grabber, que era un lector. Al final tenía unas 300 personas trabajando para mí en restaurantes, bares. Él es Tony Sales, cofundador de We Fight FinCrime, pero hace unos 20 años tenía un título distinto: el mayor defraudador británico. Les daba un Grabber y les decía, deslicen los números cuando alguien venga a pagar, deslicen su tarjeta y luego deslícenla aquí. Acumulaba miles y miles de números a la semana, pero también me estaba volviendo un mayorista de números. A los 16 le estaba pagando a montones de gente sueldos de 300 libras semanales. El problema es que los datos en la banda magnética son estáticos. Si tienes un skimmer, puedes clonar la tarjeta en segundos y luego reusarla una y otra vez, vaciando los fondos antes de que el dueño se dé cuenta. Yo tenía $500,000 de libras bajo el colchón a los 16. Es muy loco lo fácil que era. A principios de este siglo, el fraude con tarjetas le costaba al Reino Unido más de 400 millones de libras al año, y la principal causa era la clonación de bandas magnéticas. El fraude de tarjetas estaba golpeando al país fuertemente. Así que las principales redes de tarjetas se unieron para resolver el problema. Crearon el estándar EMV, un documento de 700 páginas que definía cómo realizar pagos con tarjeta de forma segura. El resultado fue este: el chip. Es lo que usas cada vez que metes tu tarjeta en una terminal y luego ingresas tu PIN. En otras palabras, chip y PIN. Ahora, el funcionamiento del chip es totalmente distinto al de la banda magnética, ya que esta codifica la información de manera estática. Cada vez que la usas, envía la misma información, primero al lector de tarjetas, luego al banco emisor. Pero el chip es diferente, es básicamente una mini computadora. Puede cifrar su información usando una clave secreta que solo saben él y su banco emisor.
Cuando insertas el chip, el lector envía un mensaje largo que contiene todos los detalles de la transacción, así como un número grande y aleatorio generado por el lector. Entonces el chip usa su clave secreta para codificar el mensaje en un código único que envía de vuelta al lector. Luego, el lector envía esto al banco, junto con los datos sin procesar de la transacción y el número aleatorio. El banco utiliza su propia clave en esos datos. Y si el resultado coincide con el código de la tarjeta, el banco sabe que es una transacción válida. Solo entonces, el banco autoriza la transacción. Este proceso hace más seguro al chip por dos razones. Primero, cada transacción crea un código único nuevo. No se puede robar el código y reutilizarlo. Segundo, es increíblemente difícil clonar un chip. La razón es que su clave secreta nunca se revela en una transacción y se almacena en celdas de memoria integradas en el interior del silicio del chip. Ahora, para extraer la clave secreta, tendrías que abrir la tarjeta, quitar capas de silicio y luego vencer múltiples contramedidas diseñadas para destruir los datos si se detecta manipulación. En teoría es posible, pero te tomaría días de trabajo y cientos de miles de dólares de equipo especializado. Así que no es muy práctico, a menos, claro, que tengas la tarjeta de un millonario. Con el paso de la banda magnética al chip, la forma más fácil de cometer fraude era robar la tarjeta. Por eso los bancos asociaron a cada chip un PIN de 4 dígitos que solo conoce su dueño. Pero robar los números del PIN no es muy difícil. Hay muchas formas en que te pueden robar los dígitos del PIN antes de comprometer la tarjeta. Por encima del hombro en el cajero, con una cámara oculta en el cajero. Hay muchas maneras distintas. No es tan difícil, pero es mucho más difícil que falsificar una firma. Con la salida del sistema de chip y PIN, nuestro negocio se iba a arruinar. Pero no pasó, porque Estados Unidos lo adoptó mucho después. Ahora podíamos venderlos en ese país. El sistema chip y PIN se lanzó en el Reino Unido en 2003 y durante los 7 años siguientes el fraude por falsificación cayó un 63%, lo que disminuyó el fraude en general un 27%. Pero en el mismo periodo, el fraude con tarjetas en Estados Unidos aumentó un 70%. Fue hasta 2013 cuando hubo una gran llamada de atención. Un robo de 40 millones de números de tarjetas de la cadena de tiendas Target. Los delincuentes usaron la información para crear tarjetas clonadas que usaron por todo el país. Finalmente, los estadounidenses sintieron la necesidad de cambiar a chip y PIN. Y en los años siguientes, mientras se aceptaban cada vez más las tarjetas con chip de EMV, el fraude por falsificación cayó un 76%. Pero esta seguridad mejorada tenía un precio. El tiempo que tomaba hacer una transacción aumentó a más del doble, sumando un promedio de 10 segundos en cada transacción. Puede parecer poco, pero si consideramos todas las transacciones que se realizan en todo el país, suman bastante. En Estados Unidos se estima que el uso de chip y PIN añadió una espera de alrededor de 116 millones de horas al año en las cajas. Por eso a las empresas les preocupa tanto cualquier mínimo obstáculo al pagar. Por ejemplo, se ha comprobado que los pagos en un solo clic en línea aumentan el gasto en casi 30%. Así que ahora los bancos regresaron su atención de la seguridad a la rapidez. Y empezaron a preguntarse, ¿podrían quitarle un segundo a cada transacción? ¿Y qué tal 2? ¿Qué tal si cada transacción pudiera ser prácticamente instantánea, sin necesidad de contacto? Bueno, eso requeriría enviar una señal a una gran distancia y recibir una respuesta a la velocidad de la luz. Casi como hicieron los soviéticos con la cosa, lo que nos lleva de regreso a la CIA en los años 50. Al hacer la ingeniería inversa al dispositivo soviético, los estadounidenses se dieron cuenta de que tenía un gran defecto. El principal problema es que es hipersensible a cualquier perturbación. Tenían que resintonizar o recalibrar cada vez que la temperatura cambiaba drásticamente o si se azotaba la puerta. El dispositivo está ajustado para operar en un rango de frecuencias estrecho. Si la señal de transmisión está muy cerca de la frecuencia de resonancia, el cambio en la amplitud debido al movimiento del diafragma es muy pequeño para ser detectado. Pasa lo mismo si está muy lejos de la frecuencia de resonancia. Por lo tanto, la sensibilidad adecuada se obtiene solamente en esta pequeña región a los lados de la frecuencia de resonancia. Los estadounidenses se dispusieron a crear algo más robusto, algo que no dependiera tanto de esta frecuencia ultra precisa. Para lograrlo, dejaron de pensar en las ondas de radio como algo que podían modificar mediante el sonido. Más bien, empezaron a ver a las ondas como una fuente de energía. Pusieron un rectificador dentro del dispositivo que convertía la corriente alterna de la antena en una corriente directa. Y lo usaron para alimentar el amplificador de un aparato auditivo con un pequeño micrófono. Esta señal amplificada del micrófono se regresaba a la antena, lo que generaba una señal de retorno modulada que se transmitía y podía ser captada. Escondieron el micrófono, la antena y todo lo demás dentro del mobiliario, incluso en partes huecas.
De hecho, perforaron agujeros a lo largo de las patas de todos los muebles. Llegaron a un acuerdo con una fábrica de muebles para poder hacerlo. Esa fue una obra impresionante. Esto se conoció como el proyecto Easy Chair, y la CIA lo usó para devolver el golpe a los soviéticos colocando sus propios dispositivos de escucha en la embajada soviética en La Haya. Fue hasta la década de 1970 cuando un exingeniero de cohetes, Mario Cardulo, le dio a esta tecnología un giro moderno para resolver un problema relacionado con los peajes. Durante años, en Estados Unidos, los autos se formaron para pagar peaje. Para acelerar el proceso y reducir el tiempo de espera, Cardulo inventó una pequeña etiqueta que permitía identificar un vehículo de forma remota. Esta etiqueta tenía dos componentes clave, una bobina de alambre que actuaba como antena y un chip. Como los micrófonos, la antena capta una onda de radio cuando pasa por la caseta de peaje, lo que crea una corriente alterna que atraviesa un diodo para alimentar el chip. Luego, el chip activa y desactiva una serie de transistores, lo que altera sutilmente la corriente en la antena. Esto modula la onda de radio, codificando el número de identificación de la tarjeta que la antena envía de regreso a un lector en la caseta de peaje. Este proceso es casi idéntico al de los dispositivos de espionaje de la Guerra Fría, pero mientras ellos usaban el sonido para modular la onda, aquí el chip tiene un pequeño circuito. Esta tecnología se llama identificación por radiofrecuencia, o RFID por sus siglas en inglés, y actualmente se usa en casetas de peaje, tiendas de ropa y bodegas de todo el mundo. Y en tu tarjeta de crédito. Voy a intentar pagar mi comida con esta tarjeta. ¿Aceptan pagos sin contacto? Sí, Es una tarjeta de crédito. sí, va a servir. Vamos a ver si funciona. Ok, sí, ¿Dónde la pongo? eso es. No la pierdas. Está genial, ¿verdad? La metí a la lavadora. Pero hay una diferencia más importante en cómo funcionan las tarjetas. Algunos de los otros dispositivos RFID funcionan en rangos de más de 10 metros. Pero no querrías que fuera así con tu tarjeta de crédito. No quieres activar por accidente una transacción a metros de distancia. Los proveedores de tarjetas debían conseguir reducir el alcance. La solución fue dejar de depender de las ondas de radio y, en su lugar, usar campos magnéticos. Dentro de un lector de tarjetas hay una pequeña bobina. Cuando pasas una corriente alterna a través de esta bobina, se crea un campo magnético cambiante. Si acercas tu tarjeta de crédito lo suficiente para que el campo magnético cambiante atraviese la antena de la tarjeta, se induce en la antena una corriente alterna. Y podemos ver cómo funciona usando un chip especial con un LED. Este es uno de esos chips. Lo interesante aquí es que estos chips no tienen baterías. Si acerco el lector y miras con atención, vas a ver que se ilumina. ¿Es eso? Sí, Oh. ahí está. ¿Lo ves? Oh, Sí, eso demuestra que toda la energía proviene del del lector. lector, claro. La corriente atraviesa un diodo para alimentar el chip de la tarjeta. Entonces el chip modifica la corriente en su antena. Esto modula el campo magnético alrededor de la antena y la bobina del lector lo detecta. Esa señal modulada lleva el código único de esa transacción que el lector envía al banco. Criptográficamente esto funciona igual que el chip y PIN, salvo que ahora, en lugar de usar contactos metálicos, el chip y el lector se comunican mediante un campo magnético compartido. Esta tecnología se llama comunicación de campo cercano, o NFC, y es lo que hace funcionar todas las tarjetas sin contacto. Las primeras tarjetas sin contacto surgieron a mediados de la década del 2000, más o menos al tiempo que el chip y PIN. Sin embargo, el pago sin contacto tardó en aceptarse, sobre todo en Estados Unidos. Los clientes desconfiaban. Los bancos esperaban que hubiera más comercios con los lectores correctos, mientras los comerciantes esperaban que más consumidores recibieran tarjetas sin contacto de los bancos. Todo cambió en 2020. De repente, tocar teclados y entregar las tarjetas se sentía riesgoso, y esta nueva forma de pago evitaba totalmente el contacto. En los primeros meses del 2020, las transacciones mundiales sin contacto aumentaron a más de un 40%, y durante el mismo año, los pagos sin contacto aumentaron en Estados Unidos un 150%. Y entonces llega el pago sin contacto. Y lo primero que me pregunté fue, ¿qué pasaría si se pudiera leer una tarjeta sin contacto a través del bolsillo de alguien? Esto es un Flipper Zero. Entre otras cosas, tiene un lector de NFC. Ok. Entonces, va a hacer una lectura, un toquecito, y obtenemos la información de la tarjeta. Sacó el número de tarjeta, la fecha de validez. Una locura, ¿verdad? Que puedas ir por ahí sacando información de cualquier tarjeta tan fácilmente. Fue bastante rápido, sí. Pero se puede hacer lo mismo con cualquier dispositivo con NFC. Aquí tengo una aplicación de lector de tarjetas de crédito. Y esto va aquí. Ahí está. Sale el mismo número de tarjeta.
Pero en cuanto a fraudes con tarjetas, es mucho menos útil de lo que parece. La clave secreta del chip no se revela nunca en ningún tipo de comunicación, y sin ella no se puede clonar. Podrías pensar en usar los datos de la tarjeta en una transacción en línea, pero para eso necesitas el CBB, un código de 3 dígitos que no se almacena en el chip. Solo está escrito en la parte trasera de la tarjeta física. Así que si quieres saber el número, tendrás que hacerle alguna forma de ingeniería social a alguien. Pero la verdad es que si puedo clonar una tarjeta acercándome a ella, seguramente puedo tomarle video o una foto a esta tarjeta. Esos 3 números están en la parte de atrás. Si tengo acceso a la tarjeta para clonarla, solo tengo que dar un paso más para poder ver la tarjeta. Pero hay una forma más fácil de cometer fraude sin contacto. Se llama carterismo digital o toque fantasma, y cuando lo intenté me di cuenta de que debes estar a unos 2 centímetros del bolsillo de la víctima. Pero en la mayoría de los países, las transacciones sin contacto tienen un límite, así que solo puedes perder cierta cantidad en una sola operación. En el Reino Unido ha aumentado con el tiempo a 100 libras. ¿Y si pudieras hacerlo miles de veces? Eso es justo lo que pensó una mujer de 36 años en Italia en 2025. Fue arrestada por robar dinero sin contacto a turistas desprevenidos en las concurridas calles de Roma. Y lugares tan llenos como este pueden ser perfectos para estafas más sofisticadas. ¿Qué pasaría si pusieras un lector de contacto en un espacio público, como por ejemplo en el pasillo por donde entras al metro? Hay que pasar por un espacio estrecho, y si escondiera un lector allí, si suficientes personas guardan sus tarjetas en el bolsillo en la posición correcta, podría leer cientos o miles de tarjetas al día. Y aunque la mayoría de los países limitan la cantidad que puedes pagar en cada toque, Estados Unidos no. Con un solo toque puedes perder miles de dólares. Puedes proteger tus tarjetas contra el carterismo digital metiéndolas en una cartera con jaula de Faraday. O guardar varias tarjetas juntas también dificulta leer cada una. Pero, por supuesto, eso no sirve si te las roban o las pierdes. ¿Qué pasa cuando haces un pago? ¿Te llega una notificación al teléfono? ¿El banco te avisa? Porque los bancos ofrecen ese servicio. Deberías hacerlo. Creo que si todos los que ven... Por cierto, yo veo Veritasium, soy un fan, me gusta verlo, me encanta. Con los millones de espectadores que tienen, si pueden hacer que la mitad de ellos active las notificaciones en la app de su teléfono, si hacen eso, van a tener más impacto sobre la vulnerabilidad en lo que respecta a los pagos sin contacto que nadie. Con las notificaciones activadas puedes contactar a tu banco en cuanto detectes un pago sospechoso. Pero, ¿por qué no ir un paso más allá y pasar todas tus tarjetas a la cartera de tu teléfono? Ahí no se almacenan tus tarjetas reales y nadie las puede robar. Y si pierdes tu teléfono, tu tarjeta está protegida por tu huella digital o reconocimiento facial. Parece que el teléfono celular es la combinación perfecta de velocidad y seguridad. Sin embargo, el pago sin contacto ha evolucionado mucho desde su diseño original. En los últimos 20 años se han agregado funciones, algunas de seguridad, otras de conveniencia. Y la conveniencia cobra factura. Muy pronto, en Veritasium, estoy aquí con MKBHD y voy a intentar robarle $10,000 de su iPhone bloqueado. Espero que no funcione. Espero que no funcione. Voy a pedirte que pongas tu teléfono sobre este dispositivo. Es una terminal de pago normal. ¿Sí? No tiene nada de raro. Con cuidado. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado. Son muchos ceros. Cuidado con eso. Ay, por Dios. Ok. Primero, ¿crees que sea posible $10,000? No sé si Apple Pay te deje hacer eso. Veamos si funciona. Me siento como un mago. A ver, Sí. no he cambiado nada, ¿verdad? Ok, sí. Sigue bloqueado. Está bloqueado. Nada más. Sí. Bien, vamos a empezar el código de nuevo. ¿Qué acaba de pasar en mi teléfono?